Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Que el Eterno los bendiga grandemente hoy y siempre. Les saluda su pastor David Pérez Vera y quiero invitarte en esta maravillosa mañana a que me acompañes a poner este tiempo de principio a fin en las manos del Eterno y Soberano Dios. Que Él sea guiando nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo en esta mañana. Oremos. Padre eterno, Padre de bondad, Padre de misericordia, te alabamos y te bendecimos, mi Dios y mi Rey. Gracias por este tiempo precioso. Gracias por esta oportunidad que tú nos brindas un domingo más. Alabamos, glorificamos y exaltamos tu santo nombre y espíritu. Gracias por todo, mi Dios y mi Rey. Gracias, Padre Santo, por todos aquellos que el día de hoy se dan este tiempo, mi Dios amado, en sus vidas, Padre eterno, para poder recibir palabra tuya. Gracias te damos, Señor, por las alabanzas en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que comparten el link, que pasan la voz, que comparten los recursos, mi Dios amado, Padre bendito, que tú nos permites, mi Dios y mi Rey, poder generar para la bendición de todo aquel que quiera escuchar estos videos, ver estos videos, reproducir estos videos, en el nombre de Cristo Jesús. Te quiero pedir, mi Dios amado, una bendición especial para todas las familias, mi Dios amado. Bendícelas grandemente a familias pequeñas y grandes. Gracias, Señor, porque tú te acuerdas de cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Asimismo, Señor, quiero en este día poner mi vida en tus manos para que seas tú poniendo tu mano y tu palabra en mi boca y poder exponer con denuedo, mi Dios amado, esa palabra tuya. Gracias, Señor, porque es un privilegio inmerecido el que me das una vez más, Padre eterno, para poder llevar esta palabra a tu pueblo. Sirvo a la mesa de tu pueblo, llevo el mensaje a tu pueblo. Gracias, Señor, por este privilegio en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, mi Rey y mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Qué bendición, mis amados hermanos, estar juntos una vez más, un domingo más en este tiempo de culto dominical de la Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. Vamos a abrir la palabra de Dios, mis amados hermanos, y juntos podamos leer en este día maravilloso, este hermoso y maravilloso pasaje que el Señor nos trae en la tercera epístola del apóstol Juan. Vamos a abrir entonces en tercera de Juan, en el capítulo 1, versículo 11 y 12. Acompáñame a leer en esta mañana esta porción de la palabra de Dios. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Palabra de Dios, amados hermanos, leída en esta mañana. Y hoy el Señor nos trae por tema alcanzar un testimonio de impacto en el cielo como en la tierra. Qué maravillosa temática en el contexto de la porción leída en esta mañana. Y por la misericordia de Dios avanzamos en un libro más del Nuevo Testamento, y como lo venimos haciendo domingo a domingo, hacemos primero una introducción que nos invita a conocer un poco más del libro que tomamos como referencia bíblica para el mensaje de hoy. El autor, el libro de tercera de Juan, no menciona directamente a su autor. La tradición de los primeros días de la iglesia da al apóstol Juan como el autor. Fecha de su escritura: el libro de tercera de Juan fue escrito probablemente al mismo tiempo que las otras cartas de Juan, primera y segunda, aproximadamente entre el año 85 y 95 después de Cristo. Propósito de la escritura. El propósito de Juan al escribir esta tercera epístola es triple, así como lo escuchas. Primero, él escribe para elogiar y animar a su amado colaborador Gayo,
en su ministerio de hospitalidad hacia los hermanos viajeros, quienes iban de un lugar a otro a predicar el Evangelio de Cristo. Segundo, indirectamente, él advierte y condena la conducta de Diótrefes, un líder dictatorial, quien se había enseñoreado de una de las iglesias en la provincia de Asia y cuyo comportamiento era totalmente opuesto a todo lo que el apóstol Juan y su evangelio enseñaba. Y por último, él elogia el ejemplo de Demetrio, cuyo buen testimonio fue alabado por todos. Amados hermanos, esta palabra que el Señor nos permite compartir nos invita también a tomar en consideración el contexto en el cual la carta fue escrita. Y por ello, amado hermano, queremos animarte a que esta pequeña carta de 15 versículos tú la puedas leer, pero también la puedas escudriñar y puedas encontrar esa riqueza maravillosa para tu vida como para la mía. Es importante siempre estar buscando más y más de la palabra de Dios. Ya para el contexto de nuestra lectura, de los versículos que hemos tomado para este sermón en el presente domingo, encontramos que debe de vigilarse el corazón y la boca. El temperamento y el espíritu de un hombre llamado Diótrefes estaban llenos de orgullo y de ambición. Es malo no hacer el bien por nosotros mismos, pero es peor estorbar a quien sí hace el bien. Mira, amado hermano, y anda ubicándote en el contexto, porque hoy el Señor a través de su palabra nos va a estar hablando de una manera extraordinaria con la finalidad de compartir, no solo de asimilar y de reconocer nuestra falta, sino también de poder compartir. Y lo vamos a ir haciendo en el desarrollo de esta hermosa exposición a través del ejemplo de dos hombres, como ya en sí lo veíamos en la misma estructura de la carta. El nombre de Diótrefes, que representa lo malo, y el nombre de Demetrio, que representa lo bueno. Estas exhortaciones y consejos son aceptados más probablemente cuando están sazonados con amor, según lo que podemos ver en esta epístola del apóstol Juan. Seguid lo que es bueno, porque el que hace el bien, deleitándose en ellos, como lo dice la misma palabra de Dios, es nacido de lo alto. Esa persona nació de lo alto, es nacido de Dios. Los fascinerosos pretenden vanamente o se jactan de conocer a Dios cuando en realidad no es así. No sigamos lo que es soberbia, egoísmo y la mala intención, aunque el ejemplo se ha dado por personas de alto rango o poder. Seamos seguidores de Dios y andemos en amor según el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En este marco, esta carta nos da un reflejo de la vida de la iglesia primitiva, ya que fue escrita en ese contexto. Tercera de Juan, como lo mencionábamos al principio, dirigida al gran amigo del apóstol Juan, aquel varón llamado Gallo, se ocupa de la necesidad de brindar hospitalidad a los predicadores itinerantes y a otros creyentes. De igual manera, advierte en contra de un dictador que se encontraba dentro de la iglesia. Y por ello, amado hermano, con toda esta pequeña introducción, hoy el Eterno nos dará a conocer de manera muy enfática y muy tácita 3 referencias en torno al testimonio. Y subraya, amado hermano, al testimonio que estamos llamados a dar. Primeramente, delante de nuestro Padre Celestial. Y segundo, delante de nuestro prójimo. Vamos entonces, amados hermanos, a conocer estas 3 referencias. Y la primera referencia que el Señor nos trae para tu vida y para la mía en este día es la recomendación para un buen testimonio. Lo primero que el Eterno nos va a referenciar es aquella recomendación que tú y yo necesitamos tener claro para un buen testimonio. Y regresamos nuevamente a nuestra lectura en tercera epístola de Juan,
capítulo 1, en el versículo 11, en la primera parte, se nos recomienda lo siguiente: amado. Desde ahí el Señor ya está dirigiendo a sus hijos, y con gran cariño. Y en este día el Señor te trata de una manera muy dulce. A ti y a mí nos dice hoy: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Esa es la primera referencia, una recomendación para un buen testimonio. No sigas lo que es malo. Y vamos a ir haciendo siempre analogía y referencia. Todo lo malo, todo aquel testimonio de mal impacto, todo lo negativo siempre va a traer un nombre: Diótrefes. Y todo lo opuesto, lo bueno, lo que es digno de imitar, hoy el Señor nos hace ver a través del testimonio de Demetrio. Entonces, no sigas lo que es malo. No sigas el mal en general, porque es abominable para Dios, contrario a su naturaleza y voluntad, y malo en sí mismo, así como dañino en sus consecuencias. Y particularmente esta recomendación nos dice: no sigas o no imites el mal o los males particulares en Diótrefes, aquella persona que se mezclaba entre aquellos primeros cristianos, como su orgullo, su ambición, amor a la preeminencia y gobierno tiránico en la iglesia, y especialmente su corazón duro, crueldad, inhospitalidad hacia los pobres santos. Esas eran las características que podemos ver referente a lo que estaba testificando en su diario vivir este hombre dentro de la iglesia, Diótrefes. Y hoy el Señor nos dice que no sigamos estos malos ejemplos, no sigas el mal. Veamos qué dice Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10, en el contexto de lo que hemos leído, dice lo siguiente: yo he escrito a la iglesia. Era Juan hablando, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. De ahí tú vas viendo la postura de este hombre. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Recordemos que el apóstol Juan le está escribiendo a su amigo Gallo, y está hablando en esta carta que le dirige a Gallo sobre el comportamiento de este hombre en particular dentro de la iglesia, porque estamos dándonos cuenta la postura de un hombre en ese contexto. Los ejemplos de personas en el cargo y la autoridad tienen una gran influencia, y este hombre tal vez estaba proyectando eso, porque me imagino, y de acuerdo a lo que también se da a entender, había gente que seguía a este hombre llamado Diótrefes, especialmente porque en casos de compasión podemos darnos cuenta de que este hombre estaba totalmente haciendo lo contrario a lo que Dios nos envía a hacer como hijos de Él. En el contexto bíblico e histórico, de acuerdo a lo que vimos en el versículo 10 a su momento, el término los hermanos son los misioneros que estaban de viaje. ¿A quienes se estaba refiriendo Juan cuando le escribía a Gallo? Era referente a aquellos misioneros que estaban viajando. Y este hombre llamado Diótrefes los echa a los que quieren recibir también a dichos hermanos. No conforme con no recibir a los misioneros, también tenía la postura de rechazar y echar de la iglesia a quienes los recibieran. En ese sentido, debemos de recordar, amados hermanos, que esta postura Dios la está señalando de una manera tal que Él nos dice en este día: no sigan el mal, no sigan ese mal ejemplo. Cuando más bien lo que quería, y bien lo menciona el mismo Juan,
Lo que él quería era que nuestro comportamiento sea distinto a cómo este hombre estaba tomando el control y ejerciendo, no solo rechazando a aquellos que iban a predicar la palabra, sino que expulsaba de las iglesias a aquellos hermanos que recibían a sus hermanos misioneros. Él hacía todo lo contrario a lo que Juan manifestaba en la misma epístola. Veamos el versículo 8 de tercera de Juan 1. Y dice este versículo lo siguiente, versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hay que recordar, amados hermanos, la postura que tiene aquí el apóstol Juan. En esos tiempos, si bien lo explicaba la vez pasada, así como él decía en un momento dado, en la segunda epístola, que no recibas a aquellos que están profanando el evangelio, en este contexto aquellos que sí llevaban el evangelio correctamente, la enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo, había que recibirlos, porque esa era la manera de multiplicar el evangelio en aquel entonces. No existían las redes sociales, no existían los medios televisivos, no habían canales de televisión, no había radio, no había nada de eso. Por lo tanto, el evangelio era propagado de otra manera a como el día de hoy. En esta postura, ahora, gente que sí llevaba el evangelio, por el contrario, este tipo de personas como Diótrefes, estaba impidiendo que el evangelio se propagara. Podemos ver que algunos teólogos opinan que los misioneros eran judíos de nacimiento, por lo que se dice en alabanza de ellos que nada tomaron de los gentiles, tal como lo registra la misma palabra en tercera de Juan. En contraste con otros misioneros judíos que en otras partes abusaban del derecho del ministerio a la manutención, como Pablo en su momento también los denuncia. En otro contexto y en otras cartas, podemos encontrar ahora en las cartas paulinas, lo que se da a entender en aquella época. Existían dos tipos, ¿sí?, de posturas referente a que habían misioneros judíos de nacimiento que no aceptaban nada en cuestión de manutención referente a los gentiles, tanto así que ellos trataban de simplemente ir de casa en casa sin ser tal vez gravosos, pero más bien por el contrario, habían misioneros judíos en otras partes que abusaban más bien del derecho del ministro a ser mantenido, como Pablo lo denuncia en 2 de Corintios 11:20. Vamos a ir a 2 de Corintios, nos vamos a mover un poco en esta mañana también con algunas referencias bíblicas y vamos a ir leyendo. Acompáñame a 2 de Corintios 11:20. Dice lo siguiente: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, tal como lo había mencionado en su momento el apóstol Juan. Como referencia a Filipenses 3:18-19, en cambio dice también, complementando un poco esta postura, lo siguiente: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será para perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Había una postura contraria entre unos misioneros de nacimiento judíos versus otro grupo que estaban tratando de sacar su fruto de su llamado. Habían en las iglesias gentiles un partido ultra paulino de tendencia antijudaica. Diótrefes posiblemente, y quiero que subrayes esta parte, posiblemente estaba a la cabeza de este partido, hecho que es observable como su espíritu dominante puede explicar su hostilidad hacia los misioneros y en especial hacia el apóstol Juan, quien había procurado con el poder del amor armonizar los varios elementos existentes en las iglesias asiáticas. Ahí encontramos desde ya una pauta del por qué esta oposición
de este hombre llamado Diótrefes y todo aquel intento de opacar la propagación del evangelio que promulgaba en ese contexto el apóstol Juan. Por eso en esta recomendación, Dios lo primero que nos habla para tener un buen testimonio es: no sigas lo que es malo. Ahora veremos dentro de esta recomendación lo que el Señor sí quiere que tú y yo hagamos. Sigue lo que es bueno. Cuando hablamos de seguir lo que es bueno, nos ponen como referencia a Demetrio. Sigue e imita eso. Sé un seguidor de Dios, imítalo en actos de bondad y beneficencia. Sé misericordioso con Él. Y esto lo podemos dar en referencia también bíblicamente hablando, cuando se nos dice que seamos misericordiosos como Él es. Y el apóstol Pedro, ya ahora otro apóstol, también nos habla en referencia a esta maravillosa expresión de seguir e imitar todo aquello que es bueno. Veamos qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Vamos a movilizarnos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, que nos dice lo siguiente: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Repitamos las obras de Jesucristo, aquellas obras que hizo Él. Él hizo el bien y siempre declaraba que era más beneficioso dar que recibir. Y pisar los pasos de aquellos hombres también que a través de la palabra de Dios dejan esos buenos ejemplos, que han mostrado amor al nombre de Cristo, ministrando a sus santos, que han seguido también las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el Señor nos dice que sigamos lo que es bueno, dentro de esta recomendación para tener un buen testimonio. Veamos qué dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Primera de Corintios 11, 1. El mismo apóstol Pablo nos pone también en contexto referente a lo que es seguir lo bueno. Dice en el versículo 1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque aunque el apóstol puede significar todo lo que es bueno, que debe seguir e imitarse en cualquier condición, mas sin embargo, principalmente se diseñan actos de bondad y beneficencia para con los santos. Hoy, amado hermano, el Señor nos dice dentro de esta primera y hermosa parte la recomendación para un buen testimonio. Y lo primero que Él habla hoy a su iglesia es: no sigan lo que es malo, porque todo lo malo representaba en ese contexto Diótrefes. Mas por el contrario, sigue lo que es bueno. Y cuando habla de seguir lo que es bueno, nos pone como referencia a aquel hermano llamado Demetrio. La segunda referencia a la cual el Señor habla en este día tiene que ver con el resultado de aquella recomendación. El resultado del testimonio de un prudente y de un insensato. Amados hermanos, siempre van a haber dos opciones. Y el Señor siempre nos ponía en contexto: el que oye y el que hace, o el que oye y no hace la palabra. Por eso hoy el Señor está poniendo recomendaciones y también pone dos casos ahí: el caso de Diótrefes y el caso de Demetrio. En base a esta recomendación, hoy el Señor nos habla también de que va a haber un resultado. Si tú sigues lo malo, el resultado va a ser de un testimonio de un insensato, de un imprudente. Pero si tú sigues lo bueno, el resultado de tu testimonio será de un hombre prudente, sensato, que oye y que hace la palabra de Dios. Veamos qué dice entonces Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11, en la segunda parte, para recordar y ponernos en contexto. Dice: el que hace lo bueno, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En ese sentido, el que hace el bien es de Dios, es prudente, porque oye y hace la palabra de Dios. Lucas 6:35 dice a manera de referencia en esta mañana: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada,
y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Demetrio es muy probablemente el líder de los predicadores ambulantes y probablemente el portador de esta carta, según los datos históricos que tenemos en este estudio. Juan se expresa recomendándole por su carácter y capacidad, y bien puede ser que hubiera alguna circunstancia en torno a él que diera a la oposición de Diótrefes. Diótrefes se opone porque ve a Demetrio también llevando la palabra que Juan estaba encargando de compartirse también. Y como bien lo registran estos datos, muy probablemente Demetrio era el líder de aquellos predicadores ambulantes, de esos misioneros, de aquellos que estaban tocando las casas para compartir la sana enseñanza. Según el contexto que tenemos, vemos que Demetrio es un hijo de Dios por su testimonio, ya que es como su Padre Celestial, que es amable y misericordioso. Se ve en la vida de Demetrio a flor de piel, y por sus actos benevolentes también el fruto del Espíritu. Se ve en él que hay amor por compartir la palabra, que hay gozo por compartir la palabra, que hay paz en medio de la adversidad y de la oposición que él recibía, que había paciencia para seguir perseverando, que era benigno porque él sabía que esto era lo que Dios había mandado hacer, lo bueno. Había bondad en sus actos, había fe de que no iba a ser amilanado a pesar de la oposición, que era un hombre manso porque seguía las pisadas de Jesús, que había templanza porque había dominio propio dentro de su vida referente a sus emociones. Había todo aquello que un hijo de Dios debe de reflejar en su carácter, en su testimonio. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Vámonos nuevamente a las epístolas de Juan y podamos también dar lectura en este momento. Primera de Juan 3, 9 dice lo siguiente: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. La palabra de Dios mismo, y en este contexto, el mismo apóstol Juan está referenciando las características de un hijo de Dios. Y se puede evidenciar que Demetrio estaba manifestando y testificando quién era él, con sus actos, liderando aquellos predicadores ambulantes, aquellos hombres que estaban llevando la palabra, y es ahí donde encuentra la oposición por el lado de Diótrefes. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, también lo vamos a leer en esta mañana, para complementar lo que acababa de leer, y dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y Demetrio sabía bien quién era el que lo guardaba, y el maligno no le toca. Él es nacido de Dios. Cuando tú y yo somos nacidos nuevamente, hemos venido ahora a nacer de lo alto por medio de esa decisión que un día tomamos por fe, arrepentirnos y recibir a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Pasamos de muerte a la vida, y eso es lo que había pasado también con Demetrio, lo que muestra su amor a los hermanos. Recuerda, amado hermano, que tú y yo, cuando venimos a Cristo Jesús, recibimos del amor de Dios, y ese amor agapao que ahora recibimos es el que debemos de compartir. Y en Demetrio se ve aquella característica de amor por su prójimo. Referencia en Primera de Juan 4:21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y Demetrio estaba demostrando amor. Diótrefes estaba demostrando lo contrario al amor: odio, oposición, pleito, contienda. Más bien todo lo contrario. Usted puede darse cuenta entonces cuál va a ser el resultado. ¿Cuál es el resultado el que tú y yo estamos llamados a evidenciar dentro de un testimonio? Estamos analizando el testimonio prudente de aquel que, de acuerdo a lo que la misma palabra nos está enseñando, el que hace el bien es nacido de Dios. En ese sentido, amados hermanos, podemos darnos cuenta que había amor hacia sus hermanos por parte de este hombre, referenciado en la tercera carta del apóstol Juan. Él tiene la gracia de Dios,
y la fortaleza de Cristo y la ayuda del Espíritu Santo, sin la cual no podría Él hacer lo bueno y lo que es bueno, a lo que estamos llamados todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido de lo alto. Veamos qué dice Efesios 4:30 y 32. Vamos a tomar como referencia lo que el apóstol Pablo, complementando, hace ver lo que en muchos casos hemos sido advertidos a no hacer y lo que sí estamos llamados a hacer, a no hacer lo malo, más bien hacer lo bueno. Y dice el versículo 30 de Efesios 4 lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ahí usted se identifica claramente en estas palabras viendo la vida de Diótrefes. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Siempre el Señor quiere que sus hijos sean benignos, que en nosotros los actos también sean de benevolencia, de compasión, de misericordia, de amor los unos por los otros, de perdón, de compasión, de consideración, de todo aquello que nos permite imitar lo que el Señor Jesús hizo y nos dejó como ejemplo. Pero este es el resultado, amados hermanos, del testimonio en base a la recomendación que el Señor nos hizo antes. Este es el resultado de un testimonio de un hombre prudente. Y vemos ahí a Demetrio. Pero también vemos el resultado en un testimonio de un hombre insensato. Por eso también se nos dice hoy: el que hace lo malo no ha visto a Dios. Qué hermoso. Lo contrario a lo que decíamos hace un momento: el que hace el bien es de Dios, es hijo de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Este es el insensato, el imprudente. Este es Diótrefes. Primera de Juan 3:8. Vamos nuevamente a Primera de Juan 3:8. Dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Lo contrario a Demetrio. Demetrio, nacido de Dios. Diótrefes practicaba el pecado. Entonces, dentro de un comparativo, este representa a los hijos del diablo. En Gálatas 5, 19, 21 como referencia, antes vimos en lo que era el fruto del Espíritu en la vida de Demetrio. Pero ahora en la vida de Diótrefes podemos ver lo que manifiestan las obras de la carne. Y en las obras de la carne encontramos un sinnúmero de componentes y de elementos o de actos o de acciones de pecados como adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales Dios amonesta, dice. Amonesta, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas características estaban propiamente reflejadas en las actitudes, en las acciones contrarias y opuestas que siempre representaba la vida de Diótrefes. Este es el resultado de un testimonio de un hombre insensato. Es un testimonio también, amados hermanos. Está testificando con su vida lo contrario de lo que Dios le mandó a hacer. En este contexto, esta persona no ha tenido, refiriéndonos a Diótrefes, vista espiritual salvadora de Dios en Cristo Jesús. Porque si lo hubiera hecho, aborrecería lo que es malo, reconociéndolo. Si este hombre se hubiese dado cuenta en un momento dado que lo que estaba haciendo no era lo correcto ante los ojos de Dios, se hubiese arrepentido. Y para ejemplo podemos darnos cuenta en la misma vida de Job. Cuando Job capítulo 42 versículo 6, quiero referenciarlo en esta mañana, dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué tales efectos? Cuando un hombre se arrepiente de tal manera
es porque tienen la vista de Dios sobre las almas de los hombres. Lo que había en la vida en este caso de Job, era haber reconocido todo lo malo que él había hecho. Y debemos de recordar que al inicio de Job se habla que era un varón justo, maduro, perfecto, decía, en su proceder. Mas sin embargo, después de todo el Vía Crucis, de todo lo que experimenta este hombre llamado Job, él reconoce y dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El versículo 5, de referencia en este mismo capítulo 42 de Job, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quiere decir que en el medio, amados hermanos, hay mucha gente que solo anda de oída. Esos son los famosos oyentes. Cuando se identifican: ¿usted es cristiano? Bueno, no, yo soy oyente. Y oyente, y oyente, y oyente. ¿Y de qué sirve ser oyente, amado hermano, si no somos practicantes? Mucha gente conoce a Dios de oídas. Tal vez en la vida de este hombre llamado Diótrefes era solamente alguien que conocía a Dios de oída, pero no había arrepentimiento en él. En el caso de Job hubo arrepentimiento al reconocer las cosas malas que había hecho en su manera de ver la vida. Tal persona no conoce a Dios cuando solamente de oídas conoce del eterno y soberano Dios. No hay comunión con Él. Amados hermanos, el cielo, el paraíso, la tierra prometida, no está para aquellos oyentes, porque los oyentes serían solo aquellos oidores, y Dios los llama insensatos. Hay una tierra prometida, hay un cielo que nos espera, hay tierra nueva, cielo nuevo para aquellos que son oyentes y hacedores de la palabra de Dios. Primera de Juan 4:8 dice, vamos nuevamente a las epístolas de Juan, y encontramos en Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 lo siguiente. Y es un versículo muy hermoso, muy maravilloso, cuando dice: el que no ama, no conoce a Dios. Diótrefes no amaba. Diótrefes no evidenciaba jamás amor por el prójimo. Y dice claramente el mismo apóstol Juan: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dígalo conmigo, amado hermano, en esta mañana: Dios es amor. Para aquellos que viven en pecado, en quienes es un principio rector, no pueden tener comunión con Dios. Diótrefes evidenciaba un testimonio de un hombre insensato. No hay evidencia de tener comunión con Dios. Efesios 4:18 dice lo siguiente, referenciándolo en esta mañana: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Diótrefes, en sus actos de oponerse a aquellos misioneros, aquellos predicadores ambulantes, aquellos hombres que los representaba Demetrio, aquella postura que tenía dictatorial en la iglesia, era un hombre que no tenía un entendimiento claro. Por el contrario, tenía un entendimiento entenebrecido. Estaba ajeno a lo que era una vida con Dios. Había dureza en su corazón. Eso es lo que representa este hombre. Tampoco ha sentido el amor de Dios en su alma, ni se le ha hecho partícipe de su gracia, lo que le enseñaría y lo obligaría a actuar de otra manera, pero eso no había en la vida de este varón, no hay registro de ello. Aquí se deja ver el comportamiento nuevamente de Diótrefes en comparación a lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan 3:10 dice lo siguiente: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es claro la palabra del Señor en esta mañana: hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Está clara la evidencia de lo que testificaba Diótrefes en realidad. Está aquí clara la comparación. La vida de Diótrefes era de un hombre que no hacía justicia y que no amaba a su hermano, por lo tanto no es de Dios. Se puede manifestar en este punto que Diótrefes nunca había tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, porque su testimonio evidenciaba
todo lo contrario a un hombre cristiano. Cuando el mismo apóstol Juan dice al final del versículo 10, no ha visto a Dios. El que hace lo malo, el que sigue lo malo, no ha visto a Dios. Y esto es en término espiritual, no de manera literal. En término espiritual, este hombre no ha visto a Dios. Y eso es porque no ha conocido a Cristo Jesús. No ha conocido a Cristo Jesús. El mismo apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 9, nos hace ver lo que el mismo Señor Jesús dijo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre? Era claro que Diótrefes no había tenido un encuentro personal con Cristo. Por lo tanto, él seguía haciendo lo malo. Puede compararse a muchos religiosos hoy en día, a muchos legalistas de hoy en día, a muchos intelectuales de hoy en día, a mucha gente que quiere, entre comillas, bajo sus argumentos y su filosofía de vida, definir lo que es bueno ante sus ojos. Y Diótrefes había hecho eso, y eso lo estaba propagando. Pero alejados de Dios, ¿realmente nuestros actos podrán ser buenos? ¿Nuestros actos podrán ser dignos de la atención de Dios? Si Cristo no está en nuestras vidas, amados hermanos, si Cristo no es real en nuestras vidas, esto será imposible. Hay gente que espera que alguien lo ame. En los matrimonios donde no está Cristo, ¿qué clase de amor puede haber? En las amistades donde no está Cristo, ¿qué clase de amor puede haber? En las relaciones interpersonales, cuando Cristo no está de por medio, ¿qué tipo de relación puede haber? Amados hermanos, era clara la ausencia de Cristo en la vida de Diótrefes y era evidenciado a través de su comportamiento. El Señor nos habla de 3 referencias. Primero nos pone en un contexto en el cual Él nos recomienda. Él nos hace a nosotros una recomendación clara, iniciando esta referencia el día de hoy. Una recomendación para un buen testimonio. Y Él hablaba acerca de que no tenemos que seguir lo malo, sino, por el contrario, tenemos que seguir lo bueno. De ahí su segunda referencia era que esta recomendación traería un resultado. El resultado del testimonio de un hombre prudente o de un hombre insensato. Y hemos podido ir haciendo analogías claras referente a quién representaba a Diótrefes y a quién representaba a Demetrio. Pero finalmente la tercera referencia ya se nos habla del impacto de un buen testimonio. Cuando ya hablamos del impacto de un buen testimonio, amados hermanos, por cuestiones de descartar claro lo contrario, no vamos a hablar del impacto de un mal testimonio en este día, sino solamente vamos a centrar la atención en el versículo 12 de Tercera de Juan, que dice lo siguiente. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice a continuación lo siguiente: todos dan testimonio de Demetrio. Claro. Y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Nuestro testimonio es verdadero. Demetrio tiene un buen informe de todos los hombres. No solamente era Juan el que estaba hablando. Estaban hablando todos los hombres a su alrededor. Y yo creo que es muy precioso y es maravilloso que los cristianos podamos tener ese tipo de buen informe de todos aquellos que nos rodean. Tú que tienes una vida activa en estos tiempos, a pesar de los conflictos que hemos tenido con la pandemia, de a poco se ha ido reactivando la vida diaria a nivel laboral, a nivel eclesial, a nivel estudiantil, y en medio de todo el contexto de tu diario vivir, la gente está dando buenos informes de tu testimonio. ¿Te has preguntado, amado hermano, si eso también es normal en tu vida? Que la gente hable bien de ti, que la gente diga
si mi hermano o esta persona, este compañero o este amigo realmente se comporta como un verdadero hijo de Dios. Es una pregunta importante de hacernos en este día, porque no podemos pasar los años y los años diciendo somos cristianos y tal vez no hay un impacto de nuestro testimonio en la vida de nuestro prójimo. Debemos de recordar lo que Dios nos mandó a hacer, embajadores de Cristo. Y un embajador sabe que sobre sí están las miradas de todos aquellos que están alrededor. Estamos haciendo quedar bien a nuestro Señor Jesucristo. Estamos llevando en alto el nombre de Cristo Jesús a todo lugar donde vamos. Sea que vayamos al trabajo, a la universidad, sea que vayamos a una actividad en el mercado, en la vecindad o a una reunión familiar, incluso dentro de la misma iglesia. Debemos de recordar todo eso, amados hermanos. Poco se sabe de Demetrio. Algunos teólogos opinan que él residía cerca del lugar donde vivía el autor de la epístola de Juan y estaba conectado con la iglesia allí y probablemente era el portador de esta epístola. Se cree y se entiende en este contexto de que Demetrio era quien llevaba la carta a Gayo, dada por el apóstol Juan. Es imposible determinar con certeza sobre este punto, pero hay una circunstancia, de acuerdo a los datos que tenemos históricos y levantados para el presente estudio, que parece ser probable que fuera miembro, incluso Demetrio, fuera miembro de la iglesia donde asistía Gayo, y se hubiera unido con él para mostrar la hospitalidad cristiana a estos extraños. Qué hermoso, ¿no? Gayo también tenía un buen testimonio, según lo que relata Tercera de Juan en los primeros versículos, su amigo, el apóstol Juan. Pero también se habla de un buen testimonio de este hombre llamado Demetrio. Y qué lindo cuando se unen hermanos que comulgan, que tienen un buen testimonio, que no hay en ellos cosas que sean tal vez dignas de mencionar en cuestiones negativas, que no sea así, ¿no? Que por el contrario sean dignas de mencionar en el sentido de lo positivo, de lo que hay que resaltar, de lo que hay que exaltar muchas veces. Pero qué triste cuando tú te encuentras con personas que dicen tener muchos años en el Evangelio, pero en lo que hay en la vida de ellos es chisme, cuento, mentira, pleito, contienda, murmuración. Eso sería muy triste. Lo que el Señor quiere es que su iglesia esté sin mancha, porque Él viene muy pronto por su iglesia y debemos de tenerlo presente, amados hermanos. Aquí encontramos una frase que hay que resaltarla en esta mañana. Tiene buen informe de todo, dice. Es lo que implica que se dio cierto testimonio a su personaje, refiriéndose a Demetrio, más allá de lo que el escritor conocía personalmente. En este sentido lo podemos ver más bien como lo establece el griego. De Demetrio, buen testimonio es dado por todos los que han tenido la oportunidad de conocer su carácter y por la verdad misma. Hermoso, amados hermanos. Hermoso es cuando tú ves ya el impacto. Si hay una recomendación, esa recomendación trae por sí un resultado de un testimonio prudente. El impacto que vamos a tener, amados hermanos, en el prójimo va a ser bastante significativo. Hay mucha gente que llega a los pies de Cristo solo con el testimonio de otras personas. Qué lindo sería que escuchar eso algún momento de nosotros, que podamos escuchar que alguien algún día hizo un testimonio y que a nosotros realmente nos permita conocer de que estamos impactando con nuestras vidas a mucha gente que todavía está en tinieblas. Vemos entonces que de Demetrio se da un buen testimonio por aquellas personas que han tenido la oportunidad de conocer su carácter. La norma evangélica de la verdad da testimonio de él, de acuerdo a lo que dice la tercera epístola de Juan, de que anda de conformidad con dicha verdad en todos sus actos de verdadero amor, en la hospitalidad para con los hermanos, muy contrario al testimonio de Diótrefes. Muy contrario a ese testimonio. Veamos lo que dice Juan 3:21, amados hermanos. Juan 3:21, ¿qué nos dice el mismo apóstol en Juan 3:21? Y dice lo siguiente:
Acompáñame a leer en esta mañana. Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Precioso. Es precioso, amados hermanos, lo que la misma palabra de Dios nos manifiesta en esta mañana. Mas el que practica la verdad viene a luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En Dios. Tengo la versión textual que también dice lo mismo, pero con un lenguaje distinto. Y dice lo siguiente: el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Es importante comprender, amados hermanos, esta expresión. Cuando se habla y de la verdad misma, no solo por los hombres se daba testimonio de Demetrio, que posiblemente podían ser engañados, porque el hombre puede ser engañado porque se deja ver simplemente ante lo que tiene en sus ojos por delante. Pero cuando vemos acá de que ya no solamente se trata de una simple reputación fundada en lo que parecía por su conducta, sino que ahora era en la verdad y en la realidad. Va más allá, amados hermanos. Va más allá. Ya estamos hablando de un impacto no solo ante los ojos de los hombres, sino que ya hablamos de un testimonio, alcanzando un buen testimonio que tenga impacto en el cielo como en la tierra. Ya hablamos de tener un impacto delante de Dios. Sabemos que no por obras vamos a llegar al cielo, eso es verdad. Pero sabemos que por la fe, y la fe sin obras es muerta. Amados hermanos, tenemos que tener claro que como hijos de Dios tenemos todos los días que caminar como es digno de Dios, como es digno del Eterno. Cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, el corazón de Dios se alegra. Amados hermanos, tú y yo estamos llamados a alegrar el corazón de nuestro Padre Celestial. Estaba dando testimonio no solo los hombres, sino la verdad misma. Ya no solo por reputación, sino lo que pasaba en la verdad y en la realidad. Su comportamiento, sus vidas, sus actos de benevolencia coincidieron con el testimonio que los hombres dieron a la excelencia de su carácter. Pero también en una referencia particular, aquí vamos a ver algo más. Nuestro testimonio también llega delante de Dios. El propio Juan lo había conocido personalmente y evidentemente había visitado el lugar donde él residía en alguna ocasión anterior, por la cercanía que tenía con Gallo. Y ahora podía agregar su propio testimonio, el testimonio de los hermanos, el testimonio de la verdad, el testimonio de Juan. Y el testimonio de Juan nadie podría ponerlo tampoco en duda, a su excelente carácter. Lo más impactante que se menciona en este versículo es cómo concluye el mismo. Y sabéis que nuestro historial, dice Juan, y sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Juan siempre hablaba acerca de la verdad, y esta es la manera de Juan, quien siempre habló de sí mismo como teniendo tal carácter de verdad que nadie que lo conociera a Juan lo pudiera cuestionar. Por algo Juan era también el discípulo amado, ¿no? ¿Qué carácter tendría Juan? Todo cristiano debe de tener ese mismo carácter. Todo hombre podría tener y alcanzar delante de Dios también ese carácter como lo tenía Juan, con un testimonio verdadero, verdadero. Veamos lo que dice Juan 21:24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan estaba dando testimonio también de la vida de Demetrio. Recordemos, amados hermanos, que a nuestro alrededor hay una nube de testigos muy grande, tal como lo dice el libro de Hebreos. Y hoy el Señor quiere que tú y yo valoremos mucho nuestro testimonio. El Señor quiere que hoy, a través de estas hermosas analogías que hemos hecho, a través de este mensaje,
tú y yo podamos tener en claro dos testimonios que a la luz de la palabra en esta corta carta de Tercera de Juan encontramos. Encontramos el testimonio de Diótrefes, que es negativo, que es ambicioso, que es prepotente, que es altivo, que es contrario a Dios. Y encontramos el testimonio de Demetrio, que hace lo que Dios manda hacer, lo bueno, que es hijo de Dios porque hay benevolencia en sus actos, hay hospitalidad, hay misericordia, hay compasión, hay amor por sus hermanos. El Señor nos habla el día de hoy de una recomendación que tendrá un resultado, porque al final va a dar un impacto. ¿Cómo estás impactando con tu vida, amado hermano? ¿Cómo estamos impactando hoy en día a nuestro prójimo? ¿Cómo está impactando nuestro testimonio a Dios? No saques de contexto esta expresión, amado hermano. Recuerda que nosotros estamos llamados siempre, primeramente, a agradar a Dios sobre todas las cosas. Porque tenemos que amarlo. Y amar a Dios es hacer lo que Él ama. Por eso hoy, tú y yo tenemos que tener muy claro, amados hermanos, que en estos versículos que hemos tratado, todo aquello que busca dar evidencia es el dar testimonio de la acción que viene siempre de hacer lo que Dios nos envía a hacer, lo bueno. Dios quiere que sus hijos impacten en este mundo caído. Pero ¿cómo vamos a impactar en este mundo caído si hacemos lo mismo que hace el mundo? Si tú que estás en un trabajo haces lo mismo que practica el mundo, ¿cómo vas a impactar a tus compañeros de trabajo? Si tú que tienes una familia tan grande, ¿cómo vas a impactar a tu familia si sigues haciendo lo que el mundo hace? Si tú estás en un vecindario, si tú en el lugar que resides quieres impactar a tus vecinos, ¿cómo lo vas a hacer si sigues haciendo lo mismo que el mundo hace? Dios hoy nos ha puesto de ejemplos claros, dos tipos de testimonio. ¿Cuál de ellos es el que tú quieres utilizar para impactar al cielo y a la tierra? ¿Cuál de ellos quieres utilizar en este día, amado hermano? El testimonio que aquí se trata no es un testimonio que se da a partir del simple poder humano, sino a partir de la verdad misma, a partir de Jesús que actúa por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sigamos las pisadas del Maestro. Pero llegamos a concluir, amados hermanos, con esta pregunta: ¿cómo está tu testimonio delante de Dios y delante de los hombres? ¿Cómo está tu testimonio hoy en día, amado hermano? ¿Qué estás haciendo hoy con tu vida para impactar al prójimo? ¿Qué estás haciendo diariamente en tu vida que sirva de bendición para otras personas? Mucha gente quiere conocer de Cristo, pero lamentablemente en los últimos tiempos el pueblo cristiano evangélico ha sido señalado y manchado porque no hemos sabido guardar el testimonio que Dios nos dio. Hay mucha gente mirando a nuestro alrededor. El Señor nos dio una nueva vida y esa vida ahora tiene que testificar que Cristo es real en la vida de su pueblo. No perdamos más el tiempo, amado hermano. Y hoy pregúntate las veces que sea necesario: ¿cómo está tu testimonio delante de Dios y delante de tu prójimo? Recuerda que hoy el Señor ha hablado por medio de su palabra. Recuerda que hoy el Señor nos ha hecho una recomendación maravillosa a la luz de su palabra. Nos ha recomendado inicialmente aquellas cosas que van a servir para un buen testimonio. La recomendación para un buen testimonio, el resultado que va a tener el testimonio de un hombre prudente o de un hombre insensato. Pero al final hablamos de un impacto de un buen testimonio. Que el impacto de ese buen testimonio en tu vida sea tal como el Señor lo pide en su palabra. Y para que eso sea posible, tú tienes que tomar la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla para hacer la voluntad del Padre, para que tu vida esté consagrada al Padre. Acompáñame a orar en esta mañana. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, en el nombre de Cristo Jesús,
te damos muchas gracias por este tiempo precioso, por esta palabra compartida, por esta palabra que desciende de lo alto, esta palabra que hoy nos ha puesto a confrontarnos con nuestro diario vivir. ¿Cómo estamos llevando nuestro testimonio? ¿Cómo está nuestro testimonio delante de Dios y delante de los hombres? ¿Cómo estamos impactando a nuestro prójimo en el día a día? Gracias, Señor, porque has puesto delante de nosotros la necesidad de reflexionar. Padre bendito, frente al testimonio que tenemos que dar, tú hoy nos has recomendado seguir lo bueno, hacer lo bueno. Tú hoy nos has recomendado hacer las cosas que tú nos mandas en tu palabra, a identificarnos como hijos nacidos de lo alto, a identificarnos como nuevas criaturas, a hacer todo lo que tú, mi Dios amado, a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos has dejado ejemplificado en tu palabra. Hoy tú nos mandas a impactar con ese buen testimonio a todos a nuestro alrededor. Por eso hoy, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios y mi Rey, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias porque solo por medio del Espíritu Santo podemos alcanzar un testimonio de impacto en el cielo como en la tierra. Gracias, mi Dios y mi Rey, por esa palabra que ha descendido de lo alto. Esa palabra, Señor, que hoy cala en nuestras vidas, lo más profundo de nuestro ser, lo más profundo de nuestro pensamiento. Escudriña, Señor, nuestro pensamiento, escudriña nuestro corazón y ponnos delante, Señor, a través de tu palabra, todas aquellas cosas que tenemos que dejar, todas aquellas cosas que tenemos que cambiar. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, la honra y la gloria es para ti, Señor. Hoy tu pueblo, Señor, ha sido llamado a reflexionar. ¿Qué tipo de testimonio estamos dando a aquel que no conoce de Cristo? ¿Qué tipo de testimonio estamos dando al que es tierno, al más pequeño? ¿Qué tipo de testimonio estamos dejando delante de ti, oh Padre eterno? Porque un día todos nos vamos a presentar como hijos tuyos delante del tribunal de Cristo y vamos a tener que rendir cuenta de todo aquello que hayamos hecho en este cuerpo mientras estuvimos en esta tierra. Mi Dios amado, danos la oportunidad cada día de ponernos a cuenta contigo, mi Dios amado, de traer, Señor, a nuestra vida la autorreflexión para poder corregir, mi Dios amado, para arrepentirnos y pedirte perdón, Señor, y que seas tú dándonos la fuerza necesaria para poder vivir una vida como tú lo demandas, en el nombre de Cristo Jesús. También quiero dirigirme en esta mañana a aquellos que están viendo y escuchando este mensaje, que no conocen de Cristo, que tal vez hoy tienen la necesidad de experimentar aquella nueva vida, y aquella nueva vida que den impacto alrededor de una generación perversa, adúltera y caída. Y yo quiero decirte, amigo que me escuchas, que la única manera de impactar, siendo la diferencia en este mundo, es a través de Cristo Jesús, quien nos hace una nueva criatura. Por eso hoy, ahí donde tú estás, la voluntad del Señor es que tú hoy procedas al arrepentimiento, que llegues a los caminos de Cristo Jesús, y para eso tendrás que reconocer que eres un pecador más, que no te puedes salvar a ti mismo, que necesitas recibir a Cristo Jesús hoy mismo, porque hoy tu vida dará un giro de 180 grados, porque Cristo Jesús te hará una nueva criatura, porque Cristo Jesús hará que tu vida pase de muerte a vida, porque Cristo Jesús hará que tu vida salga de las tinieblas y llegue a la luz admirable, porque Cristo Jesús va a renovar tu mente, porque Cristo Jesús te pondrá una nueva visión de vida. Por eso, tú que me escuchas, amado amigo, hoy es la decisión que tienes que tomar para que tu vida también comience a ser de impacto, con un testimonio distinto de que las cosas no pueden ser igual a como las hemos estado llevando, descarriados, alejados de Dios. Hoy es la oportunidad de que en tu vida las cosas sean distintas. Por eso, hoy, amados hermanos y amigos, pongámonos a cuenta delante de Dios, pongámonos delante del trono de gracia, confiadamente, y hagamos lo que tenemos que hacer: adorar, glorificar el nombre de Dios, pero también confesar nuestros pecados delante del eterno y soberano Dios. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra poderosa en nuestras vidas en este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amados hermanos y amigos, ha sido un hermoso tiempo de bendición, y hoy quiero, pues, una vez más extender esta hermosa bendición de parte de nuestro Padre Celestial. Amados hermanos y amigos, que Jehová los bendiga y los guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga ustedes paz, amor y gracia. Y recuerda que estamos llamados a alcanzar un testimonio de impacto en el cielo como en la tierra. Que Dios bendiga tu vida. Shalom.